En este vídeo vamos a ver el paso a paso de todo el proceso de replanteo de una vivienda con un suelo porcelánico de imitación madera. Como va a ser imposible que nuestro suelo cuadre con absolutamente todos los lugares de nuestra casa, vamos a ver, con el ejemplo de nuestra propia vivienda, cómo dar prioridad a las zonas que más se van a ver frente a las que quedan más ocultas. Vamos a hablar del trabado aleatorio y de las ventajas que tiene frente a cualquier otro trabado de este tipo de suelos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Raúl, estás en Bricoalter y te animo a que te enfrentes como yo a proyectos más grandes y ambiciosos. Una vez seleccionado el pavimento que vamos a instalar, que en nuestro caso es un porcelánico rectificado de imitación madera, la verdad que bastante grande, 150 centímetros de largo por 30 centímetros de ancho, y antes de comenzar con el replanteo de nuestro pavimento, tenemos que tener muy claros todos los elementos que van a influir en nuestra instalación, ya que si queremos tener un suelo porcelánico que nos dure muchísimos años, tenemos que acertar en estas decisiones. Tamaño de junta de colocación, tipo de pegamento que vamos a utilizar, el trabado o distribución de piezas que vamos a realizar, si vamos a dejar juntas de dilatación en los pasos de puertas y si vamos a usar un sistema de nivelación en nuestra instalación o no. Para ayudarte a tomar la mejor elección en todas estas variables, te recomiendo que después de ver este vídeo, entres en mi canal y veas los dos vídeos anteriores a este, donde te explico un montón de consejos decorativos y técnicos para ayudarte en la toma de decisiones de todas estas variables. Te lo recomiendo 100%. Paso número 1. Seleccionar la orientación exacta. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de comenzar nuestro replanteo es seleccionar el elemento que va a dar la orientación exacta a todo nuestro suelo. Este elemento puede ser una pared principal, la puerta de entrada a la vivienda, una escalera. A partir de ese elemento que hemos elegido, va a girar todo nuestro replanteo. En nuestro caso, en la primera planta hemos elegido la pared del pasillo distribuidor para que nos dé la orientación, ya que es la zona común en toda la planta y es la que más se va a ver. Paso número 2. Tirar una línea provisional. Vamos a poner una cuerda paralela al elemento que hemos elegido y lo vamos a intentar extender por todo el ancho de la vivienda. En nuestro caso, podemos extender la cuerda desde una punta a la otra de la planta. Esta cuerda no va a marcar la posición definitiva de las piezas, sino que nos va a hacer de referencia de la orientación en toda la extensión de la vivienda. Paso número 3. Medir el desarrollo de las piezas. Desde la línea que hemos puesto provisional, comenzamos a realizar las primeras mediciones a cada una de las paredes que están en esta orientación. Como va a ser totalmente imposible que este replanteo cuadre con absolutamente todas las paredes de nuestra planta, debemos de ir valorando los lugares donde tiene que quedar bien replanteado y donde no es tan importante que quede algún fallo. No es lo mismo una zona principal donde cada vez que pasemos vamos a estar viendo ese replanteo que el final de una habitación donde los cortes contra el paramento van a estar ocultos con los muebles. De esta forma podemos ir moviendo la línea que hemos puesto de referencia hasta un punto donde estemos conformes con todo el desarrollo del replanteo. Para realizar estas mediciones es muy importante tener en cuenta el tamaño de la junta de colocación, para saber en qué punto va a quedar exactamente cada pieza. En nuestro caso hemos dado prioridad al pasillo distribuidor, que es la zona que más se va a ver, intentando que el paso a las habitaciones de ambos lados quede más o menos promediado. Y otro punto también a considerar era el desembarco de la escalera, que es como si fuera el último peldaño, pero ya en el pasillo, ya que es el punto que más se va a ver en toda la planta, y si esta primera pieza es muy pequeña, no iba a quedar muy bonito. Paso número 4. Desplazar la línea a la posición definitiva. Una vez que estamos conformes con la posición donde van a quedar las piezas, debemos de desplazar la línea que teníamos provisional a la posición definitiva donde vamos a comenzar con la instalación de nuestro suelo. Mi recomendación es que una vez fijada esta línea y antes de comenzar a instalar el suelo, volvamos a medir absolutamente todo el desarrollo de piezas,
para estar seguros que todo va a quedar como nosotros lo habíamos previsto. Incluso en zonas donde quede el replanteo más alejado y tengamos que llegar allí mediante el trazado de escuadras y paralelas. Si en algún punto va a quedar una tira estrecha porque no hay más remedio, que lo sepamos de antemano, para poder valorarlo y no comenzar la instalación y luego a ver qué pasa. Hay veces que ya teniendo la posición definitiva, moviendo 1 centímetro o 2 esta línea, podemos corregir una tira que va a quedar en una zona muy visible y que va a estropear la visión global del replanteo. Y otras veces, como os voy a explicar más adelante, se puede cortar alguna pieza intermedia sin que se note para corregir estos pequeños descuadres. Juntas de dilatación. Es súper importante saber antes de realizar un replanteo si vamos a dejar juntas de dilatación en los pasos de puerta o no, ya que esto nos va a dejar condicionado todo el replanteo dependiendo de la orientación que tenga esta junta. Las habitaciones que tengan una junta transversal o diagonal como tenemos nosotros, entran dentro del replanteo inicial, pero donde exista una junta longitudinal se puede hacer de una forma un poco independiente, aunque tiene que quedar cuadrado más o menos con cómo ha quedado la pieza en el paso de puerta. Si en vuestro caso habéis decidido no poner juntas de dilatación en vuestra instalación, debéis de considerar el replanteo como un todo, midiendo todo el desarrollo de piezas en absolutamente todo el ancho de la vivienda. Aunque os voy a explicar un poco más adelante un truquito que se puede hacer en los pasos de puerta para ajustar esas medidas un poco. Paso número 5. Replanteo de piezas a lo largo. Cuando ya tenemos todo el replanteo cuadrado a lo ancho, llega el momento de replantear las piezas a lo largo. En este punto tenemos que tener muy claro cuál va a ser el trabado que vamos a realizar en nuestra instalación y si vamos a hacer caso al porcentaje de trabado que marca el fabricante en su distribución. Nuevamente os remito a los vídeos anteriores para que os ayude a tomar esta decisión tan importante. Y ya de paso, acordaros de suscribiros al canal y le dais a la campanita para que os avise cuando salgan nuevos vídeos. Porque como vais a comprobar, es que todavía no consigo sacar los vídeos con una regularidad. Llegados a este punto, os voy a hablar del trabado aleatorio, que creo que tiene un montón de ventajas con respecto a cualquier otro trabado de este tipo de suelos. Pero además le vamos a añadir el estilo Bricoalter, que es este trabado, pero con una serie de condiciones que mejoran la estética del replanteo. Trabado Bricoalter. Esta forma de distribuir las piezas, como ya empecé a explicaros en el vídeo anterior, consiste en ir trabando las piezas de una forma aleatoria, dando una sensación, para mi gusto, más natural, pero que realmente de aleatorio no tiene nada. Toda la distribución de piezas va dirigida a mejorar la instalación, pero sobre todo a que se vea un replanteo bonito y armonioso. Este tipo de replanteos marca una serie de directrices a la hora de realizar el trabado. Primero, colocar una pieza completa en los pasos longitudinales de las puertas. Esta es la condición principal, y sobre ella comienza toda la distribución de piezas. Segundo, en los pasos de puerta transversales, dejar un tamaño de piezas más o menos grande, incluidas la zona de la salida al exterior de la vivienda y las salidas a las terrazas o patios. Tercero, las juntas transversales ayudarán a realizar cortes lo más fáciles posibles, evitando en las mochetas dejar piezas de diferente ancho que con el tiempo podrían provocar una rotura. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos que realizar un corte, por ejemplo en una mocheta, la línea de juntas transversales irá dirigiéndose hacia esa zona para que ese corte quede integrado en toda la instalación. Cuarto, tratar de esconder las juntas transversales debajo de los muebles en la medida de lo posible. Una vez que hemos marcado estas 4 directrices, comenzamos con la disposición de piezas a lo largo. Para realizar el replanteo longitudinalmente, no es necesario que tengamos la medida exacta donde van a caer las piezas en cada fila, sino que simplemente, teniendo una idea clara del dibujo que van a llevar nuestras juntas transversales, podemos ir desarrollándolo conforme vamos avanzando en nuestra instalación. Como no estamos obligados a mantener una medida fija en nuestras piezas, tenemos un margen muy amplio para ir ajustando la colocación de las piezas a nuestras necesidades.
Pero además de todo eso, existe otra ventaja con respecto al resto de trabados que nos va a hacer mejorar nuestro replanteo todavía mucho más. Al estar entremezcladas todas las piezas, no tenemos una referencia visual de si unas piezas son más grandes que otras. Por lo que para salvar alguna situación comprometida en el replanteo, podemos cortar alguna pieza intermedia sin que se note. ¿Cortar una pieza intermedia? ¿Y eso cómo es? Para cortar piezas intermedias sin que se note dentro de la instalación, necesitamos que los cortes de las piezas porcelánicas tengan una apariencia exactamente igual a los acabados que traen las piezas de fábrica, para que no se vea todo como una chapuza. Como quiero explicarlo todo con mucho detalle y contaros algunos trucos que se pueden aplicar usando esta técnica para mejorar todavía más nuestro replanteo, he pensado que era mejor dejarlo para el próximo vídeo. Espero que este vídeo te anime a realizar proyectos más grandes y ambiciosos. Piensa que la vida te va a poner muchos obstáculos por el camino, pero las limitaciones para poder superarlos te las pones tú mismo. Hasta el siguiente vídeo.